tus maravillas, Señor, son tus maravillas, lo que estamos viendo en la América Latina. Son tus maravillas, Señor, son tus maravillas, lo que estamos viendo suceder. Ahora podemos ver dónde será que esta tercera etapa, luego de la partida del precursor de la segunda venida de Cristo, dónde estará manifestada la tercera etapa. Estaba manifestada en el reverendo William Branham, acá en la séptima edad, y acá en esta brecha entre la séptima edad y la edad de la piedra angular. Pero para el día postrero, luego que ha terminado el ministerio del cuarto Elías, la tercera etapa será manifestada ¿dónde? Acá, en la edad de la piedra angular, porque ahí estará el velo de carne, el ángel de Jesucristo, a través del cual Cristo va a manifestar esa tercera etapa en toda su plenitud. Ahora veremos esa tercera etapa manifestada en toda su plenitud. Cuando venga la apertura, veremos esa etapa produciendo grandes maravillas y milagros, los cuales no podrán ser imitados. Pero antes de eso, la tercera etapa, vean ustedes, estuvo en nuestro hermano Branham y nos dio una muestra de lo que es la tercera etapa y lo que será cuando se abra esa tercera etapa en toda su plenitud, manifestando grandes maravillas y milagros. Nos mostró lo que será en aquellos 5 ejemplos que nos dio, parando la tormenta por la palabra hablada, hablando salvación a unos jóvenes por la palabra hablada, a los hijos de nuestra hermana Hattie Wright de Estados Unidos, hablando fuera de existencia el tumor dañido o canceroso que estaba en el ovario de su esposa, y hablando a resurrección, un pececito que estaba muerto flotando en el agua, en el río donde él estaba pescando, y creando ardillas, trayendo existencia ardillas que no existían y que sin tomar cosa alguna habló existencia esas ardillas y vinieron a existencia. Eso es la tercera etapa, la palabra creadora, produciendo esos grandes milagros que son tipo y figura de las cosas que hará la tercera etapa en toda su plenitud cuando venga la apertura. Pero la tercera etapa, antes de venir ese momento de la apertura, vean ustedes, estuvo manifestada esa tercera etapa en nuestro hermano Branham, haciendo una cosa muy importante que no debemos dejar pasar por alto, para que así veamos esa tercera etapa continuando en nuestro tiempo en la misma labor que estaba haciendo a través de nuestro hermano Branham. En la página 154 del libro de citas, párrafo 1379, dice: tengo mi mente fija en este mensaje. Eso es esa tercera etapa, y es a él a quien tengo que ser fiel y reverente. Ahora vean que el mensaje es esa tercera etapa. El mensaje siendo revelado, los sellos siendo abiertos, es la tercera etapa. Ahora, en la apertura de esos sellos no se ven milagros, no se ven señales, pero se ve el milagro más grande que un ser humano pueda ver, y es que los ojos espirituales de los hijos e hijas de Dios son abiertos para ver todas estas cosas que están contenidas en los sellos. Y esa tercera etapa estuvo allí manifestada en la apertura de esos 6 sellos, y continuaría siendo manifestada esa tercera etapa en la apertura del 7º sello. Y ahora, cuando vemos el 7º sello siendo revelado a la iglesia de Jesucristo,
Sabemos que la tercera etapa está aquí, pero está revelando la palabra para la iglesia del Señor Jesucristo, aunque no esté haciendo señales físicas, está haciendo el milagro más grande que nosotros necesitamos, y es el abrir los ojos nuestros para poder ver, para poder comprender lo que es el misterio contenido en el séptimo sello, o sea, el misterio de la segunda venida de Cristo, siendo abierto ese misterio y siendo mostrado a la iglesia de Jesucristo, ese misterio en este tiempo final, y así dándonos la fe para ser transformados y raptados en este tiempo final. En la página 133 del libro de citas, verso 12:08 dice: la novia, antes que venga Jesús, ella tendrá todo poder del Espíritu Santo para hacer milagros. Le preguntan a nuestro hermano Branham: levantar muertos y así sucesivamente con la lluvia tardía. ¿Y es esta lluvia tardía para los 144,000 judíos? ¿Tendrán todos los ministros esto? ¿Y estamos solo esperando la venida? O sea, su venida. Ahora, lluvia tardía, 144,000 judíos. No. Eso es cuando Elías y Moisés. Allí es donde los milagros tienen lugar. ¿Ven? Bajo los ministerios de Moisés y Elías es que los grandes milagros tienen lugar. Es que los grandes milagros de la tercera etapa tienen lugar. Por eso es que es para el tiempo final, cuando venga la apretura, que esos grandes milagros tomarán lugar bajo los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre. Y para ese tiempo ya la iglesia del Señor Jesucristo, los escogidos de Dios, habrán recibido toda la revelación divina del séptimo sello y de todas las cosas que giran alrededor del séptimo sello, de todas las cosas que deben suceder en este día postrero. Para ese tiempo en que la apretura vendrá, recuerden, Cristo ahí ya ha salido del trono de intercesión, y si no ha salido, entonces sale del trono de intercesión en el cielo, porque se completa ya el número de los escogidos de Dios. Si no se ha completado antes, ya es completado en ese tiempo. Yo espero que antes de que venga la apretura ya se haya completado el cuerpo místico de Cristo, los escogidos de Dios, y ya para ese momento, cuando llegue la apretura, los muertos en Cristo resuciten antes, y si no, en ese momento, y nosotros los que vivimos seamos transformados. Son tus maravillas, Señor, son tus maravillas, lo que estamos viendo en la América Latina. Son tus maravillas, Señor, son tus maravillas, lo que estamos viendo suceder. Ahora vean ustedes, así como nuestro hermano Branham tuvo que esperar todos esos años para, en el año 56 de su vida, tener el testimonio de parte de Dios de su sanidad, y ver también la séptima paloma. Así la iglesia del Señor Jesucristo ha tenido que esperar todas estas edades para llegar a la edad de la piedra angular, al ciclo divino, representado en los años 50 al 56 de la vida de nuestro hermano Branham, porque ese es el ciclo divino del año del jubileo. Comenzó el año del jubileo de su vida en el año 50, y de ahí entró a jubileo, y nunca más tuvo el problema de salud que le repetía cada 7 años. Todo eso hemos visto cómo se reflejó allí en esta visión que él tuvo
¿Cómo todo ese problema se reflejó? Porque es tipo y figura de los problemas por los cuales pasaría la iglesia de Jesucristo, y luego la sanidad espiritual y luego física de la iglesia del Señor Jesucristo. Y esto es para el ciclo divino del año 50 en adelante. Y al entrar a la edad de la piedra angular entramos al año del jubileo, al año 50, y se recorren 7 etapas, y al final de las 7 etapas cada miembro del cuerpo místico de Cristo de la edad de la piedra angular recibirá su cuerpo eterno, su cuerpo nuevo, recibirá salud física también, o sea, su cuerpo será transformado, y eso es una salud mayor que un milagro físico para el cuerpo físico, permaneciendo en el cuerpo físico. Es un milagro mayor porque nos colocará ese milagro en el cuerpo eterno que Cristo ha prometido para cada uno de ustedes y para mí también. Son tus maravillas, Señor, son tus maravillas, lo que estamos viendo en la América Latina. Son tus maravillas, Señor, son tus maravillas, lo que estamos viendo suceder. Y ahora, Cristo, el arca del pacto, ha estado entrando a su templo espiritual, a su iglesia, en el corazón de cada ángel mensajero. Entró en la parte del templo, viene entrando del atrio, lugar santo. En el lugar santo pasó a través de los 7 ángeles mensajeros, y ahora para pasar al lugar santísimo tiene Cristo que enviar al mensajero de la edad de la piedra angular, al mensajero del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es el ángel del Señor Jesucristo, el profeta del día postrero, para venir el arca del pacto, Cristo, venir velado y revelado en su ángel mensajero, y así venir el arca del pacto en el corazón de un profeta, venir al lugar santísimo de ese templo espiritual. Y por eso es que dijo el reverendo William Branham, noten, Dios le dijo al profeta, dijo, come el rollo en el Antiguo Testamento. El profeta, al profeta del Nuevo Testamento, él le dijo, come el librito. ¿Por qué? Para que el profeta y la palabra fueran uno. ¿Ve? Esa es el arca, la palabra de Dios. Vean cómo viene el arca del pacto al templo espiritual de Cristo. Viene Cristo, la palabra, a su iglesia en el corazón de un profeta, en donde se hace Cristo, la palabra, uno con ese profeta. Viene en el corazón de ese profeta al lugar santísimo de su templo espiritual. Al comerse el título de propiedad, se hace carne en ese profeta, Cristo, la palabra, para entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo de su templo espiritual. Y ahí está el arca del pacto, Cristo, el cual viene en el corazón de un profeta en el día postrero, llamado el ángel del Señor Jesucristo, para ahí tener las manifestaciones más grandes del Espíritu Santo desde el lugar santísimo de su templo espiritual, y así serán manifestadas las obras mayores que Él ha prometido para su iglesia, para el día postrero, en donde el Cristo en el Espíritu Santo estará obrando a tal grado que solamente por la palabra creadora siendo hablada ocurrirán los milagros, sin que siquiera se coloque encima la mano de la persona que estará siendo usada por Dios para esa labor. Será todo por la palabra hablada.
Dice, vamos a ver, dice en la página 4, párrafo 28, yo sinceramente creo que antes que la iglesia pueda tener el rapto, tiene que tener fe de rapto. Nosotros no podemos tener una fe para sanidad divina, mucho menos para fe de rapto. Tenemos que tener una fe que nos cambie y que vivifique este cuerpo y sea levantado. Yo creo que hay una iglesia en camino esta noche, un poder del Dios divino, que el hombre hablará la palabra aquí y resplandecerá como relámpago. Luego pasamos a la página 6, párrafo 49, dice, oh hermano, denme una iglesia llena del Espíritu Santo, denme una iglesia llena del Espíritu Santo. Dios hará en un año lo que todos los teólogos fracasaron en hacer en 2000 años. Usted espere hasta que el hundimiento de la iglesia verdadera dé en casa. Ellos tienen fe, el remanente pequeño. Después que las puertas de los gentiles es cerrada, Dios ungirá una iglesia entonces. El que es sucio, ensúciese más. El que es justo, justifíquese más. Y el que es santo, santifíquese más. Y Dios ungirá la iglesia con el poder de Dios. Y cosas tomarán lugar. No solamente eso entonces, pero Él lo está haciendo hoy. Ahora vean, después que las puertas de los gentiles sea cerrada, o sea, la puerta de la gracia, entonces ya habrá Cristo terminado su obra de intercesión en el cielo, se habrá completado la iglesia del Señor Jesucristo, y entonces Cristo saldrá del trono del Padre, tomará el título de propiedad y reclamará a todos los que Él ha redimido con su sangre preciosa. Y cosas mayores sucederán en ese tiempo. ¿Por qué? Vean por qué. Recuerden que las puertas de los gentiles tienen que ser cerradas. Conforme a San Lucas capítulo 13, versos 24 en adelante, dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. La puerta de la misericordia, que es Cristo, se cerrará, porque la dispensación de la gracia cerrará su puerta. Y entonces Dios ungirá una iglesia con toda la plenitud del Espíritu de Dios. Dios adoptará a su iglesia porque ya estará completa su iglesia, y entonces resucitarán los muertos en Cristo y en nosotros nos transformará. Ahora, ¿qué ministerio estará operando ahí en ese tiempo en la iglesia de Jesucristo? En la página 9 y párrafo 72 dice, cuando usted se queda en el reino, se queda en el evangelio y hace bien. Entonces uno de estos días Dios lo llamará fuera y lo pondrá a un lado y lo adoptará como su hijo ante la gente, y le dará alguna cosa que estremecerá las naciones con ella. Ninguno de los 7 mensajeros fue adoptado, porque la adopción es la redención del cuerpo. La adopción es la manifestación de los hijos de Dios en cuerpos eternos. La adopción es la redención del cuerpo, en donde nosotros obtendremos un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y cuando tengamos el nuevo cuerpo, hemos obtenido la redención del cuerpo.
ya seremos inmortales físicamente también, con vida eterna físicamente y jovencitos para toda la eternidad, representando de 18 a 21 años de edad en ese nuevo cuerpo que será un cuerpo glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces todo el poder divino estará en cada uno de esos escogidos. Y ahora Dios adoptará a un ángel mensajero. Al primero San Pablo no lo adoptó, pero tuvo una manifestación grande a través de San Pablo. Al segundo ángel no lo adoptó, aunque tuvo una manifestación grande a través del segundo ángel mensajero. Al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto y al séptimo, a ninguno de ellos los adoptó, pero tuvo manifestaciones grandes a través de ellos. Y ahora son tipo y figura esas manifestaciones de lo que Dios hará en el día postrero a través del ángel mensajero que Él adopte, el cual será el ángel del Señor Jesucristo. Ese será el ángel mensajero que Cristo adoptará en el día postrero, estando vivo. Así como también adoptará a los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades, resucitándolos de entre los muertos. Pero estando vivo, el único mensajero que será adoptado será el ángel del Señor Jesucristo. Pues ya los otros terminaron su tiempo aquí en la tierra y no fueron adoptados, no fueron transformados. Pero Dios los usó grandemente. Y todo lo que Dios hizo por medio de ellos es tipo y figura de lo que Dios hará por medio de su ángel mensajero en el día postrero. Y ahora será Cristo en el Espíritu Santo en su ángel mensajero, obrando y cumpliendo sus promesas para este tiempo final y llamando y juntando a todos sus escogidos del día postrero y preparándonos para obras mayores que Cristo hará en este tiempo final. Y entonces, la visión de la carpa y las grandes maravillas, señales y milagros que vio el reverendo William Branham en visión serán cumplidas en la adopción de ese ángel mensajero que estará viviendo en el día postrero. Siempre para Dios hacer las cosas ha tenido un profeta mensajero en la tierra, y con ese profeta mensajero ha llamado al pueblo de ese tiempo. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo tendrá un mensajero en el día postrero que será adoptado, y juntamente con ese mensajero será adoptado el grupo que estará oyendo de la voz de Dios a través de ese ángel mensajero. Son tus maravillas, Señor, son tus maravillas, lo que estamos viendo en la América Latina. Son tus maravillas, Señor, son tus maravillas, lo que estamos viendo suceder. En el libro de Josué, capítulo 1, dice Dios a Josué: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta la gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vean cómo le habla Dios a Josué y lo anima para pasar a la tierra prometida. Y eso levanta la fe de Josué. La levanta a un nivel tal que Josué, cuando tenía necesidad de algo, hablaba la palabra y las cosas sucedían. Vean cuando en una ocasión estaba en una batalla y ya el sol se estaba poniendo, o sea que ya eran más de las 3 de la tarde y ya estaba cayendo el sol, bajando, y ya en unas horas más, en 3 horas más, ya oscurecería. Josué ordenó al sol detenerse y a la luna detenerse. Así que vio al sol y vio a la luna también y ordenó la detención de ellos y se detuvieron. Vean, por la palabra hablada, esa palabra creadora que estaba en el corazón y en la boca de Josué, el que pasaría el pueblo a la tierra prometida, hubo una interrupción a la naturaleza y se detuvo todo. En ese momento, o sea, el sol se detuvo, no siguió caminando, ya sea que para suceder esto, la tierra dejara de caminar hacia adelante, o el sol no siguiese caminando hacia adelante en alguna forma. Eso sucedió. La cosa fue que Josué mandó parar al sol en el lugar que estaba y a la luna en el lugar que estaba, y se detuvieron. Y ahora ese mecanismo allí usado no es conocido, pero Josué lo hizo trabajar. Es como un policía que no sepa manejar auto y venga a dar servicio en el tránsito, en el tráfico, y con la mano haga así a los autos. ¿Qué sucede? Se detienen los autos porque la ley, la autoridad ordenó la detención de esos autos y todos se detienen. Quizás el policía no sabe el mecanismo, si no sabe manejar auto, pero él ordenó, tenía la autoridad. Y al tener la autoridad ordenó y se detuvieron. Y Josué quizás no sabía cómo era el mecanismo del sistema solar, cómo caminar hacia adelante, cómo caminar hacia atrás o cómo detenerse, pero él ordenó, como lo hace un policía, ordenó que se detuviera el sol y la luna y se detuvieron. Ya él sabe cómo eso funciona porque ya él está en otra dimensión. Josué tenía un conocimiento de cómo hacer las cosas. Aunque no tenía quizás conocimiento científico, pero tenía la autoridad de parte de Dios para hacerlo. La palabra creadora de Dios estaba en él. Esto mismo lo encontrábamos en Moisés, extendiendo su vara y el mar abriéndose, extendiendo su vara y hablando
que vengan plagas, y vinieron plagas sobre Egipto. Ven ustedes cómo Moisés podía hacer todas esas cosas. Era que en Moisés estaba la palabra creadora. En Moisés estaba velado y revelado el ángel del pacto. La columna de fuego estaba en Moisés, y el que hacía todos esos milagros sí sabía cómo se hacía. Era el ángel del pacto, el ángel de Jehová. ¿Y dónde está el ángel del pacto, el ángel de Jehová? Ahí ocurren cosas milagrosas que no hay explicación para ellas, pero él sí sabe cómo hacer esas cosas. Pero siempre tiene hombres aquí en la tierra, profetas mensajeros, ángeles mensajeros, a través de los cuales él se manifiesta y coloca en el corazón y en la boca y en la mente de sus mensajeros su palabra creadora. Ellos la hablan y las cosas suceden, porque es la misma palabra de Dios siendo hablada por Dios a través de un hombre. Y sea que Dios hable a través de su cuerpo teofánico y cree el universo, o habla a través de un hombre de esta dimensión y ordene que parte de la creación del universo se detenga, como hizo con Josué, y ordenó la detención del sol y de la luna. Es la misma palabra creadora en un hombre haciendo esas cosas. Estuvo en Moisés y estuvo en Josué y estuvo en todos los profetas que Dios ha enviado a la tierra, y estuvo en toda su plenitud. Dios manifestado en Jesús de Nazaret era nada menos que el ángel de Jehová, el ángel del pacto, hecho hombre, hecho carne, en medio de la raza humana. Por eso ustedes pueden ver que le hablaba a la tempestad, y la tempestad enmudecía. Se acababa la tempestad, y le hablaba a los ciegos. La palabra creadora le hablaba y los ciegos comenzaban a ver. Creaba vista para los ciegos y sanaba a los enfermos de diferentes enfermedades, porque eso estaba prometido para ser efectuado en la primera venida de Cristo. En esos 3 años y medio de ministerio mesiánico. Y para ese día postrero tenemos la promesa, luego de las manifestaciones que Dios ha tenido a través de sus 7 ángeles mensajeros y a través de los apóstoles, donde ha llevado a cabo grandes maravillas y señales. Para este tiempo final tenemos la promesa de una manifestación plena de Dios. Eso será la plenitud de Dios manifestada en su iglesia, cuando Él adopte a su ángel mensajero en el día postrero. Y ahí se cumplirán las grandes maravillas, señales y milagros que han sido prometidos para ser manifestados por Dios en este tiempo final, en el cumplimiento de la visión de la carpa que tuvo el reverendo William Branham, nuestro amado hermano. Y cuando eso suceda, será la etapa más gloriosa de la iglesia de Jesucristo, porque es ahí donde los muertos en Cristo resucitan. Nosotros que vivimos somos transformados y todos estaremos en la flor de la juventud, con 18, 21 años de edad en apariencia, en el nuevo cuerpo. Y nunca se pondrá viejo ese cuerpo. Son tus maravillas, Señor, son tus maravillas, lo que estamos viendo en la América Latina.
los grandes milagros vienen de parte del Dios Todopoderoso. En el Antiguo Testamento podemos leer a través de la historia bíblica los grandes milagros de Dios, el creador de los cielos y de la tierra. El universo completo es un milagro divino. Dios creó los cielos y la tierra. Este planeta Tierra es un milagro. Y usted y yo somos también un milagro. Por lo tanto, conocemos quién es el que ha hecho esos grandes milagros. Es Dios el creador de los cielos y de la tierra, para el cual no hay nada imposible. El salmista dijo en el Salmos 118, versos 15 al 17, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahweh, o sea, de Jehová. Ahora vean cómo la diestra de Dios hace maravillas, hace proezas, hace milagros. Y la diestra de Dios es Jesucristo. Jesucristo, la diestra de Dios, es el que ha hecho los grandes milagros a través de toda la creación. Ahora, para que podamos comprender este misterio, leemos en Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, para que vayamos viendo quién es el que hace los grandes milagros. La Escritura dice que es la diestra de Dios. La diestra de Dios creó los cielos y la tierra. La diestra de Dios creó al ser humano. La diestra de Dios libertó al pueblo hebreo. La diestra de Dios los llevó por el desierto y luego los introdujo en la tierra prometida. La diestra de Dios es la que ha estado haciendo los grandes milagros, las grandes proezas. En su primera venida, Él vino para llevar a cabo el segundo éxodo y producir la redención. En su segunda venida, Él viene en su reclamo para producir la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos eternos y la transformación de nosotros los que vivimos, para que todos tengamos un cuerpo glorificado como su cuerpo glorificado. Y esto es porque hemos sido reconciliados con Dios por Jesucristo, el sumo sacerdote del templo celestial. Y esto es un milagro mayor que el milagro físico de la resurrección de un muerto físicamente o la sanación de un enfermo o darle la vista a una persona ciega o darle la audición a una persona sorda. Esos son milagros físicos que son buenos para los que tienen esas necesidades. Pero en lo espiritual es mayor el milagro de Dios abrir los ojos espirituales a la persona para que vea y conozca la verdad del programa divino. Porque verá, creerá y recibirá salvación y vida eterna. O sea que eso es un milagro para toda la eternidad. Y abrir los ojos a un sordo espiritual
para que escuche la voz de Dios. Eso es un milagro más grande que el milagro de abrir los oídos físicos a una persona. Abrir los oídos espirituales a una persona es un milagro mayor. Los milagros espirituales son mayores que los milagros físicos. Por ejemplo, una resurrección física es grande, pero una resurrección espiritual es mucho mayor, porque la resurrección espiritual es para vida eterna. Y después vendrá la resurrección física para los muertos en Cristo, pero ya ellos tienen una resurrección espiritual, en donde han resucitado con Cristo a una nueva vida y han nacido en un nuevo reino, el reino de Jesucristo. Ahora, los grandes milagros, el que los hace es Dios, pero Él usa instrumentos. Por medio de Cristo es que Dios ha hecho todos los milagros que Él ha hecho, y por medio de Cristo es que Dios ha hablado todo lo que Él ha hablado, y por medio de Cristo es que Dios ha creado todo lo que Él ha creado. Son tus maravillas, Señor, son tus maravillas, lo que estamos viendo en la América Latina. Son tus maravillas, Señor, son tus maravillas, lo que estamos viendo suceder. Recuerden que cuando Cristo resucitó y le apareció a sus discípulos, les predicaba el reino de Dios y llevó a cabo muchas maravillas y señales también. Por lo tanto, en la resurrección de los muertos en Cristo y transformación nuestra, habrá grandes maravillas y predicación del Evangelio del reino. Para venir en la resurrección de los muertos en Cristo, habrá un terremoto muy grande, como hubo un terremoto cuando los santos del Antiguo Testamento resucitaron. Habrá un terremoto muy grande, como fue en los días de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, estemos preparados para que cuando ocurra ese terremoto sea de bendición para todos nosotros. Porque ese será el tiempo para la resurrección de los muertos en Cristo y transformación de nosotros los que vivimos. Ahora podemos ver que cuando ya estemos transformados, estaremos jovencitos para toda la eternidad, representando de 18 a 21 años de edad, y los santos que resucitarán estarán en cuerpos jovencitos también. Así es que si tienen familiares cristianos que han partido, cuando resuciten, no estén ustedes esperando si eran sus abuelitos o sus padres que eran ancianos, no estén esperando ver un anciano o una ancianita, estén esperando ver un joven de 18 a 21 años que le diga: yo soy tu papá, o yo soy tu mamá, o yo soy tu abuelito, o yo soy tu abuelita, que he resucitado como Dios lo había prometido, y ahora estoy aquí de nuevo, pero un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado. Y cuando los veamos resucitados, seremos transformados nosotros y obtendremos el cuerpo glorificado nosotros también. Y después estaremos de 30 a 40 días aquí, donde Dios llevará a cabo maravillas, milagros y señales a tal grado que estremecerá a la humanidad. Será un tiempo en donde la tercera etapa estará en toda su plenitud. Para que tengan una idea, en esa etapa serán resucitados muertos, serán sanadas personas, por ejemplo, que les falte parte del brazo, les será restaurado el brazo completo, y también si mueren
Habrá milagros en donde serán resucitados personas que han muerto. Así es que será un tiempo de grandes señales y milagros de parte de Dios. Para ese tiempo, Dios hará cosas tan grandes que personas paralíticas serán sanadas, personas que estarán en camillas serán sanadas y serán levantadas de las camillas, y ellas mismas llevarán la camilla en donde estaban postradas. Y personas con muletas después llevarán sus muletas no debajo del brazo, sino encima del brazo. Y personas ciegas serán sanadas y recibirán la vista. Y aunque no tengan visión, porque hayan nacido ciegos, les será dada vista para que vean. Grandes milagros serán realizados, los cuales ya están profetizados para ser cumplidos en este tiempo final. Son tus maravillas, Señor, son tus maravillas, lo que estamos viendo en la América Latina. Son tus maravillas, Señor, son tus maravillas, lo que estamos viendo suceder. En la página 22 del mensaje del libro de citas, párrafo 176 dice: cuando vean a Jesucristo viniendo por la novia, ellos dirán: mirad, este es el Dios a quien esperábamos. Este es Él, pero Él no viene por ellos, viene por su novia. Y más abajo en ese mismo capítulo o párrafo dice: cuando el Señor Jesucristo venga por su novia y ellos lo vean a Él, ellos dirán: ese es el que hemos esperado. Allí está Él. Él se levantará con sanidad en sus alas. Y ahora lo verán a Él en esa etapa llamada la tercera etapa, en donde Dios hará grandes milagros y maravillas. Para los gentiles la puerta ya estará cerrada. Cuando eso esté ocurriendo, ellos, los hebreos, verán esas grandes maravillas y señales y dirán: este es el que nosotros hemos estado esperando. También la sanidad para los escogidos de Dios del día postrero, que estará llevando a cabo Cristo, el ángel del pacto, por medio de su manifestación en el día postrero, será la transformación de nuestros cuerpos y la resurrección de los muertos en Cristo. Porque a la final trompeta los muertos en Cristo serán resucitados y nosotros seremos transformados. El sol de justicia viene trayendo en sus alas salud, sanidad, salvación, trayendo para los escogidos la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Todo eso está envuelto en el misterio de la segunda venida de Cristo. ¿Para qué están esperando los cristianos la segunda venida de Cristo? Para la resurrección de los muertos creyentes en Él y para la transformación de nosotros los que vivimos, para ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y todo eso está dentro de la obra de reclamo, bajo el misterio de Cristo, el ángel del pacto, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo en una nueva dispensación, la dispensación del reino.
O sea que todo esto corresponde a la dispensación del reino, en un nuevo día dispensacional y en un nuevo día milenial. Por eso son llamados y untados todos los escogidos de Dios en este tiempo final, porque Cristo va a llevar a cabo la obra de reclamo y va a resucitar a los muertos creyentes en Él que han partido, y a los que estamos vivos y permanezcamos vivos hasta la resurrección de los creyentes que han partido, seremos transformados. Esa es la promesa de parte de Cristo para los escogidos del día posterior que estarán viviendo en la etapa o edad de la piedra angular. Son tus maravillas, Señor, son tus maravillas, lo que estamos viendo en la América Latina. Son tus maravillas, Señor, son tus maravillas, lo que estamos viendo suceder. Israel estará presentado en las personas ciegas, y los que de Israel recibieron la revelación divina de que Jesús era el Mesías están representados tanto en Bartimeo el ciego como en este hombre ciego de nacimiento, que recibió un milagro de parte de Cristo y recibió la vista para ver cara a cara al Mesías en su venida. Y Cristo le pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? El hombre que había sido sanado le dice: ¿quién es? Para que crea. Jesús se identifica con él como el Mesías. Le dice: le has visto. El que habla contigo, él es. O sea, le dijo: yo soy que hablo contigo. Se identificó con este hombre como se había identificado con la mujer samaritana, a la cual Cristo le dijo: yo soy que hablo contigo. Cuando ella le dijo que el Mesías habría de venir y les enseñaría todas las cosas, Jesús le dijo: yo soy que hablo contigo. San Juan capítulo 4, verso 1 en adelante. Y ahora encontramos que Jesús se identificó con este hombre que había sido ciego de nacimiento, pero Jesús le había dado la vista para poder ver a Jesús cara a cara y decir: creo. Él creyó en el Hijo de Dios que le dio la vista. Y ahora este hombre había sido enviado al estanque de Siloé. Siloé significa el enviado. Había sido enviado a lavarse en el estanque de Siloé y recibió la vista porque Jesús había colocado barro o tierra mojada en sus ojos, mojada con saliva. Aunque esto es algo antihigiénico, pero si con algo así antihigiénico
un hombre ciego de nacimiento va a recibir la vista. Entonces es algo más científico que cualquier ciencia que la gente pueda tener, la cual no le puede dar la vista a un hombre ciego de nacimiento. Ahora dice, capítulo 9, verso 5 en adelante, verso 3 en adelante, o 1 en adelante, dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Jésus a passé d'un côté, comme ça, là, il voit un homme qui était avec des bibliothèques. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Disciples demandé, mais pourquoi ça non ça fait avec? C'est le péché pas aussi, non? C'est le péché pas aussi, le péché maman, papa, qui la cosa. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jésus répondit, c'est pas ni péché pas, ni péché maman, ni péché maman à papa, la cosa, il fait avec. C'est pour le monde qui voit sa pouvoir, c'est pour le monde qui a sa pouvoir, on a café. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Tout le monde fait clair toujours, c'est pour faire le travail, le monde qui voit comme faire. Là, comme ça, pour le faire, oui, personne ne va faire le travail. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Tout le monde moi sur la terre, moi c'est une lumière qui a créé tout le monde sur la terre. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo en los ojos del ciego. Après, il finit par ça, il est craché à terre, il fait un petit labour à cracher, il faut protéger normalement à la boue. Y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Le dit comme ça, Allah avait dit que vous n'avez pas assez Siloéa. Aussi, Siloéa, mon avec la allée, il avait dit que la tournée, il était dans tout déchet. Hemos visto Nous devons cómo Jesucristo realizó ese milagro. comment Jésus-Christ réalisé ça. Encontramos Nous jouons que Cristo que Christ, escupió en tierra, il était craché à terre, hizo con la saliva y el barro, hizo una mezcla avec ça, il était fait un mélange, y colocó sobre los ojos del ciego. il était posé dans le jardin. Y luego lo envió Et après, il a lavarse en el estanque de Siloé. Allah avait dit qu'il m'a laissé Siloéa. Encontramos Nous jouons que Jesucristo que Jésus-Christ, en diferentes ocasiones dans différentes occasions, hizo milagros il était fait des miracles en diferentes formas. dans des différentes occasions. Estos milagros Miracles, ça y est, tienen un significado une signification en el campo espiritual. dans le champ spirituel. Vienen a ser tipo y figura Il y a une petite figure, de cosas que Dios hará en el campo espiritual. des bagages que mon Dieu va faire dans le champ spirituel. Cristo dijo Christ dit que entre tanto que el día dura, que tout le temps le fait clair, le conviene hacer las obras del que lo envió. quand il fait le travail, nous devons y Por lo tanto, aquí être là. Jesús se identifica como el enviado de Dios. Jésus identifié comme envoyé par Dieu. Y ahora envía al hombre ciego, Vous n'y envoyez non avec là, ya con barro en sus ojos, avec la boue dans Dieu, lo envía vous voyez al estanque de Siloé. dans la Siloé. Siloé significa Siloé signifie el enviado. envoyé. Jesucristo el enviado Jésus-Christ, vous voyez, envía al ciego il voyait avec là, al estanque de Siloé, dans la Siloé, al enviado. envoyé. Y ahora Vous n'y êtes.
Miren ustedes dos cosas muy importantes. Jesús coloca barro mojado con saliva en los ojos del ciego y luego ordena que sea colocada agua del estanque de Siloé en los ojos del ciego. Es un milagro de creación lo que Jesucristo está llevando a cabo. Tierra y agua, dos cosas muy importantes. El milagro de la creación de la vista de este hombre ciego se realizó y entonces pudo ver a Cristo y pudo creer en Cristo como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que no cree ya es condenado, pero el que cree tiene vida eterna. Son tus maravillas, Señor, son tus maravillas, lo que estamos viendo en la América Latina. Son tus maravillas, Señor, son tus maravillas, lo que estamos viendo suceder. Y ahora, para este tiempo final, todo lo que Dios hará ya está reflejado en personajes bíblicos que Dios usó. Por eso, recordando las grandes obras de Dios, hemos de ver lo que Dios estará haciendo en este tiempo final. Y lo que hemos visto manifestado en el reverendo William Branham como tercera etapa, será visto manifestado en toda su plenitud en este tiempo final, en el ángel del Señor Jesucristo bajo los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Grandes milagros, maravillas y señales serán hechas cuando el ángel de Jesucristo sea adoptado. Y ahora, por cuanto también la apertura de los sellos, dijo el reverendo William Branham que es la tercera etapa, él nos mostró lo que será la apertura del séptimo sello y lo que serán las voces de los 7 truenos, cuando nos abrió 6 sellos. Allí tenemos mostrado lo que Dios hará para la apertura del séptimo sello. Dios usó un profeta para darle a conocer a la iglesia de Jesucristo lo que son los 6 sellos de los 7 sellos, y en el día posterior, por medio del ángel de Jesucristo, nos daría a conocer lo que sería el séptimo sello. Por lo tanto, eso es tercera etapa en la apertura de 6 sellos usando al reverendo William Branham, y eso es tercera etapa también en la apertura del séptimo sello, siendo dado a conocer a la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular, para obtener la fe para ser transformados y raptados en este tiempo final. Recibir la fe, la revelación de la segunda venida de Cristo
como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Y ahora hemos visto el por qué es importante recordar las grandes obras de Dios que Él ha hecho en el pasado, en otras edades y otras dispensaciones. Así obtenemos el conocimiento de Dios y la obra que Él llevó a cabo en cada tiempo pasado, y obtenemos el conocimiento de los que agradaron a Dios y cómo lo hicieron, y de los que no agradaron a Dios y lo que ellos hicieron que no tenían que hacer, y lo que no hicieron que tenían que hacer. Y todo gira alrededor de dos cosas. Los que no agradaron a Dios tenían incredulidad, fueron incrédulos, y los que agradaron a Dios fueron creyentes. Los que no agradaron a Dios no creyeron a Dios. Los que agradaron a Dios creyeron a Dios y sus promesas para el tiempo en que vivieron. Son tus maravillas, Señor, son tus maravillas, lo que estamos viendo en la América Latina. Son tus maravillas, Señor, son tus maravillas, lo que estamos viendo suceder hoy. Hemos llegado al tiempo más glorioso de todos los tiempos. Hemos llegado al tiempo de la apertura del misterio del quinto caballo del Apocalipsis y del jinete que viene en ese quinto caballo del libro del Apocalipsis del capítulo 19. Ahora hemos visto que el caballo representa un poder, y ese es el poder de la palabra pura. Por eso viene con el poder de la palabra hablada en el día postrero. Ahí estará manifestado el poder de Dios en toda su plenitud, pero todo comienza en una forma sencilla y progresiva, hasta que se llegue a la manifestación de Dios en toda su plenitud y se cumplan las promesas de los grandes eventos que serán realizados y de los grandes milagros que serán vistos por medio de solamente hablar la palabra, lo cual será cumplido en la venida del jinete de Apocalipsis 19, el cual estará hablando, porque ese jinete es el Espíritu Santo, es Cristo en el Espíritu Santo, viniendo en el día postrero en carne humana, viniendo en un hombre. Y de la boca de Cristo saldrá esa espada, esa palabra. Y la boca de Cristo para el día postrero será su velo de carne, su ángel mensajero, su profeta de la dispensación del reino. Y con esa palabra que saldrá de la boca de Cristo, del mensajero de Cristo, se realizarán los grandes eventos prometidos por Cristo para este día postrero. Y llegará a una etapa en donde Cristo, por medio de su profeta de la dispensación del reino, que es su ángel mensajero, hablará y las cosas sucederán. Habrá una etapa
en donde grandes milagros físicos serán realizados. Y ustedes van a ver no solamente sanidad divina sobre personas que tengan cáncer o alguna otra enfermedad, sino que también verán muertos siendo resucitados. Pues es Cristo el que resucitará. Dice, yo le resucitaré. ¿Cuándo? En el día postrero. No solamente van a ver un muerto, van a ver los millones de hijos e hijas de Dios que han partido, que sus cuerpos han muerto hace miles de años atrás. Los van a ver resucitados en cuerpos eternos para nunca más morir. Y ese sí que es un milagro. Un milagro prometido por Cristo para el día postrero. Porque todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y resucitarán, se levantarán. ¿Para qué? Para vida eterna. Y vamos a ver, miren, personas que les faltaba un brazo o una pierna, ¿ustedes creen que cuando resuciten van a venir todavía cojos? ¿Van a venir con una pierna menos? No. Van a venir con sus dos piernas en el nuevo cuerpo. Y aún ellos estando en el paraíso, los creyentes en Cristo, si les faltaba una pierna o un brazo o un ojo, en el cuerpo teofánico que tienen, no están allá cojos. Ellos están allí en un cuerpo que está completo. Y cuando regresen al nuevo cuerpo, será un cuerpo que estará completo también. El que tenía muchos problemas es el cuerpo físico. En este que tenemos nosotros problemas. Pero en el nuevo no tendremos ni un solo problema. Y ahora, para la cúspide o parte culminante de la etapa de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, se verán también grandes milagros físicos en medio de las gentes que estarán viviendo en estos cuerpos mortales. Pero eso tiene un tiempo. Eso tiene un tiempo, y por eso es que no nos adelantamos, sino que esperamos que llegue ese tiempo. Son tus maravillas, Señor, son tus maravillas, lo que estamos viendo en la América Latina. Son tus maravillas, Señor, son tus maravillas, lo que estamos viendo suceder. Pero Dios está haciendo maravillas físicas y maravillas espirituales también, en el campo espiritual. Por lo tanto, continuaremos testificando de las maravillas de Dios. Esas maravillas de Dios son las que Él ha prometido para este tiempo final. Y todo va a desembocar en un gran auditorio o una gran carpa, donde habrá un cuartito de madera y por donde pasarán las personas con necesidad de salud física. Y se cumplirá así lo que vio el reverendo William Branham en la visión llamada la visión de la carpa. Para llegar a ese nivel que él vio, tiene que empezar en una forma progresiva hasta llegar allá. No puede aparecer de la noche a la mañana, sino que tiene que ser una obra progresiva, y ya lo que él vio ya está bajo un ministerio adoptado.
Así es que, y cuando le preguntan a él acerca de los milagros y maravillas grandes que van a suceder, que están prometidas, él dice: eso es para Moisés y Elías. Así es que todo eso llegará a ese nivel y a esa esfera en donde se cumplirá plenamente lo que el reverendo William Branham vio en la visión de la carta. Y él dice que será sin siquiera poner las manos encima de las personas, pero que será en forma privada. Si no va a ser con colocar las manos encima, ¿cómo va a ser? Por la palabra hablada, con la cual Dios creó los cielos y la tierra. Pero va a ser en forma muy reservada para que no haya imitaciones. Así es que eso está muy cerca, pero cuando eso esté ocurriendo plenamente, la puerta de los gentiles se cerrará o estará ya cerrada. Por lo tanto, hay que aprovechar este tiempo para trabajar en la obra de Cristo y llevar el mensaje por todos los lugares para que Cristo complete su iglesia en este tiempo final. Cuando la complete, entonces Cristo se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad, lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamo, resucitará a los muertos en Cristo en cuerpos glorificados, y a nosotros nos transformará. Y eso es la adopción. Estaremos adoptados físicamente en un cuerpo físico glorificado, y por consiguiente ya seremos físicamente inmortales. No nos pondremos viejos, tendremos un cuerpo que representará de 18 a 21 años de edad, y un cuerpo en donde estará todo el poder de Dios. Por lo tanto, no habrá limitaciones en cuanto a lo que será hecho en esos días. Estaremos de 30 a 40 días en esa manifestación. Luego que tengamos el cuerpo nuevo, estaremos de 30 a 40 días aquí en la tierra. O sea que luego de la resurrección transcurrirán de 30 a 40 días, y luego nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Cuando tengamos el nuevo cuerpo, entonces veremos a Jesucristo en su cuerpo glorificado. Mientras tanto, Él está con su cuerpo glorificado como sumo sacerdote en el templo celestial, haciendo intercesión con su propia sangre. Por lo tanto, en este tiempo en el cual vivimos, todavía hay escogidos en este planeta Tierra. Toda la América Latina está llena de escogidos de Dios. Por eso, cuando se predica y se hace el llamamiento, pasan por multitudes. ¿Qué es eso? Dios llamando y juntando sus escogidos en este tiempo final. Algunos predicadores, ministros importantes han dicho: esto no lo habíamos visto, no había sucedido desde los días del hermano Branham. Después del hermano Branham no habíamos visto esto suceder hasta ahora. Es que Dios está haciendo estas maravillas porque Él está llamando y juntando a sus escogidos de este tiempo final. Por lo tanto, testificamos de las maravillas de Dios, tanto de las que ya hizo en el pasado, de las que está haciendo en el presente y de las que están prometidas que Él hará para más adelante. Por lo tanto, nos gozamos en las maravillas de Dios y testificamos de las maravillas de Dios. Hay lugares en donde personas enfermas han tomado un folleto, un librito con la foto, se la han colocado en el lugar donde tienen el problema y han quedado sanos, y no se explican cómo sucedió. También otras personas enfermas han sido bautizadas
y después no saben ni cuándo quedaron sanadas. Y así por el estilo. Hay casos diferentes, hay personas que han estado enfermas, han recibido el mensaje y de momento se han dado cuenta, después de algunos días, de que están bien. No saben ni cuándo quedaron sanadas. Son las maravillas de Dios en medio de su iglesia. Es que Dios está confirmando, vindicando, vivificando su palabra prometida para este tiempo final a su iglesia novia. Y eso es en la etapa de la edad de la piedra angular. Por eso testificamos de las maravillas de Dios que Él está realizando en nuestro tiempo, como también testificamos de las que ya Dios ha realizado en edades y dispensaciones pasadas, y testificamos de las que Él va a hacer, las cuales nosotros las creemos y esperamos verlas, porque Él ha prometido hacer esas cosas, y esperamos estar vivos para cuando Él cumpla plenamente la visión de la carta, donde Él dice que será un auditorio grande o una carta. Y esperamos nosotros poner, aunque sea una piedrita, para que se lleve a cabo, se construya ese lugar en el país que sea. No somos egoístas, aunque deseamos que sea acá. Eso no es ser egoísta, eso es querer amar la bendición de Dios. Y para que no digan que somos egoístas, pues que Dios tenga un lugar igual en cada país. Y así pues, no pueden decir que somos egoístas, sino que queremos que Dios haga en todos los países lo mismo que hace con nosotros acá en Puerto Rico. Nosotros lo creemos con toda nuestra alma, que lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Y creemos que Él cumplirá en Puerto Rico esas cosas que Él ha prometido. Y cada país y cada grupo tiene que creer que lo cumplirá también en su país. Y ponerse a trabajar también para que Dios los use para tener un lugar también en donde Él cumpla estas promesas. Así es que estas promesas pueden ser cumplidas en un solo país o pueden ser cumplidas en muchos países a la misma vez, porque estamos viajando y en cada país que vamos Dios está haciendo maravillas, y de las que Él ha prometido que va a hacer bajo esa tercera etapa, bajo esa etapa en donde Él saldrá del trono de intercesión. Esas también pueden ser hechas no solamente en un solo lugar, sino en otros lugares también. Así es que esperamos continuar viendo a Dios haciendo maravillas y continuar nosotros dando testimonio de las maravillas de Dios. Son tus maravillas, Señor, son tus maravillas, lo que estamos viendo en la América Latina. Son tus maravillas, Señor, son tus maravillas, lo que estamos viendo suceder hoy. Si Cristo dice que tiene un nombre nuevo, pues lo tiene. Y si Él dice que lo va a escribir sobre el vencedor, pues lo va a escribir. Por lo tanto, el vencedor ya vendrá con ese nombre desde que Cristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y por consiguiente, cuando esté en carne humana, ahí estará el nombre de nuestro Dios, de la ciudad de nuestro Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, el nombre de Cristo nuevo.
y por consiguiente él obtendrá la gran victoria en el amor divino. Así como Cristo obtuvo la victoria, porque en él estaba el nombre de Dios. Y así el ángel del Señor Jesucristo obtendrá victoria en el día posterior, la gran victoria en el amor divino. Ahora, el misterio del nombre de Dios en Jesús. Mientras Jesús estaba en la tierra, él no abrió ese misterio. Él decía: yo he venido en nombre de mi Dios. Pero él no abrió el misterio por completo. Pero él hacía todas las obras en el nombre de Dios, porque el nombre de Dios estaba en él. Por lo tanto, él no tenía que hablar el nombre de Dios, porque era Dios hablando a través de él, y ahí estaba el nombre de Dios. Y cuando las personas escuchaban acerca del milagro que había hecho Jesús, ¿qué decían? Cuando preguntaban: ¿pero quién hizo ese milagro? ¿Qué decían? Lo hizo Jesús. Ahí estaba el nombre de Dios. El nombre de Dios hace proezas, hace maravillas. La Escritura dice: defiéndate el nombre de Jehová, el nombre de Dios. El nombre de Dios es como una torre, es una protección para el pueblo de Dios.